Bienvenidos al avance del capítulo 55 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana le pregunta a Roberto si está seguro de que su madrina estuvo en la escena del crimen. Roberto le cuenta que estuvieron analizando las evidencias y confirmaron que una de las huellas le pertenecía a Inés. Además, las llantas del auto de Inés coincidirían con las impresiones que levantaron en la escena del crimen, si no fuera porque convenientemente las cambiaron hace poco. Al escuchar eso, Patricio recuerda cuando le preguntó a su hermano por qué dijo que Luciana estaba del lado del fiscal. Adrián le respondió que el fiscal lo estaba investigando y seguramente ya le había contado todo a Luciana porque sospechaba de él. Entonces, Patricio le preguntó de qué sospechas hablaba, y su hermano le confesó que iban a descubrir que él acabó con la vida de Tobías Saldaña. Patricio se sorprendió por lo que escuchó, y Adrián le contó que su padre y Germán armaron todo para que no sospecharan de él, y que por eso le pagaron al Greñas para que se echara la culpa de todo. Pero el frijol no tenía nada que ver, y aún así acabaron con él. Muy desconcertado, Patricio le preguntó quién más sabía de todo eso. Su hermano le contestó que lo sabían sus tíos y Leonardo Vidal, pero no entendía por qué su tía le confesó todo a ese hombre. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la estaba grabando, ella misma acabó con su vida. En el presente, Luciana le pregunta a Roberto si cree que usaron la laguna de Mariana para encubrir a su madrina. Roberto le responde que eso es lo que está investigando, porque sospecha que utilizaron el lapso de amnesia que tenía Mariana para hacerle creer que ella había acabado con Leonardo en defensa propia. Así, ella saldría de la cárcel e Inés quedaría libre de culpas. Por otro lado, Francisco le menciona al sicario que la cantidad de dinero que le está dando a cambio de la cabeza del fiscal es generosa. El hombre le pregunta por qué hacerlo en un mitin del candidato, aclarando que eso es demasiado arriesgado para todos. Francisco le comenta que a la gente le gusta el circo, y el fiscal Furia serviría de refuerzo para que alguien tan incorruptible como él muera protegiendo al futuro presidente de la nación. El sicario le pregunta si cree que lo harán, luego de estar persiguiendo al candidato por el caso Saldaña. Francisco le asegura que de eso se encargarán sus amigos de los medios, explicándole que dirán que, al final, el fiscal Furia terminó coincidiendo con su yerno por sus convicciones, y que el partido Remen lo acogerá como un patriota. El sicario concluye que el fiscal terminará trabajando para él, aunque no le guste. Francisco le afirma que así será. También le informa que está organizando el discurso para que lo escuche en el sepelio. El hombre expresa que estará atento a que le digan el lugar y la hora exacta para llegar. Seguidamente cambia de tema y le pregunta por Fermín, ya que no ha sabido más de él desde el escándalo con su hijo. Francisco le recomienda que no se preocupe por ese inútil, ya que sigue aferrado a la vida como la mala hierba, pero con suerte el diablo se acordará de su alma. Por otra parte, Inés entra a la habitación. Adrián se da cuenta de que la universidad estuvo hablando con Alexandra. Primero no quiso estar con él, y eso provocó que se alterara. Sin embargo, no esperaba que Patricia y Luciana iban a llegar a la casa. Inés espera que no haya dicho nada. Adrián le asegura que no habló nada porque Luciana salió corriendo. Inés le dice que, más que nunca, necesita que guarde silencio y conserve la calma. Adrián le aclara que se siente muy acorralado y solo, y que desde el accidente ha perdido más que su tranquilidad. Inés le pide que no se preocupe si piensa que Mariana va a decir algo. Adrián le aclara que no solo está hablando de ella, sino que perdió su complicidad con Memo, perdió a Alexandra y a su familia. Inés le asegura que cuando su padre sea presidente se van a resolver todos los problemas. Adrián le manifiesta que el problema que tiene no tiene que ver con la presencia de su padre. Inés le responde que sí tiene mucho que ver, porque algo que ha aprendido en la vida es que el poder lo soluciona todo. Mientras tanto, Luciana le pregunta a Roberto qué razón tendría su madrina para acabar con su asesor. Luego guarda silencio porque sabe que los asuntos de trabajo no debe platicarlos. Roberto le recuerda que ya están en confianza, por eso le cuenta que hay un testigo que afirma que Leonardo era amante de Mariana y de Inés. Luciana no lo puede creer, ya que pensaba que el matrimonio de sus padrinos era feliz. Roberto le comenta que el cuerpo de la víctima tenía algunos golpes antes de morir, y sospecha que Enrique lo golpeó cuando se enteró de su relación con Inés. Luciana le expresa que está muy dolida por todo lo que está descubriendo de su familia. Roberto le dice que le duele verla tan triste. Luciana le explica que aún estaba asimilando todo hasta que Vicenta la llamó diciendo que Adrián estaba sufriendo una crisis. Roberto le dice que admira mucho que quiera ayudar a su familia, a pesar de todo. Luciana le cuenta que Adrián la echó de la casa y le dijo que no quería verla más, pero igual va a hablar con Patricia para preguntarle por qué se puso mal. Roberto le menciona que Adrián ya está acabado, y aunque debe pagar por lo que hizo, le da tristeza que esté envuelto en los negocios turbios de su familia. Luciana le agradece porque, a pesar de todo lo que ha hecho su familia,
Él sigue teniendo compasión por su hermano. Al mismo tiempo, Francisco le hace saber al sicario que terminó por internar a Fermín en un hospital de cuidados paliativos para que pueda irse en paz. El hombre lamenta que ese haya sido su final. Francisco dice que fue su decisión, considerando que él sí supo aprovechar el dinero que le dio por su retiro, mientras que Fermín se lo gastó todo en mujeres, alcohol y juegos. El hombre le manifiesta que no tenía idea de que iba a ser así. Francisco le cuenta que, después de que su hija y Enrique se casaron, Fermín vivía pegado a él como una sanguijuela. El sicario le recuerda que Fermín cambió mucho desde la muerte de su esposa. Francisco aclara que ese asunto ya está resuelto. El hombre exclama que quisiera despedirse al menos de Fermín por mera nostalgia. Francisco le dice que sabrá lo que hace, pero le ordena que no le comente nada de ese trabajo. Por otra parte, el doctor Valladares le confirma a Daniel que tiene unas lesiones cerebrales, así que efectivamente padece amnesia disociativa. Daniel le comenta que en el hospital le dijeron que había perdido la memoria por estrés y trauma, pero también que podía recuperarla. El doctor le responde que sí puede recuperarla, pero primero debe entender que necesita resistirse a los recuerdos para que no quede traumatizado. Daniel le manifiesta al doctor que sí quiere recordar las cosas. El doctor le aclara que, obviamente, tener voluntad ayuda, pero lamentablemente su memoria bloquea los recuerdos como un mecanismo de protección. Daniel le pregunta qué hay con los dolores de cabeza, a lo que el doctor le responde que eso es por el estrés. También le deja en claro que no está obligado a recordar. Daniel le pregunta qué puede ir haciendo. El doctor le dice que lo primero será localizar las situaciones en las que sienta que revive el momento del accidente, y partirán de ahí para su recuperación. Asimismo, le pregunta si está seguro de que quiere recordar la muerte de su hermano. Daniel le responde que siente que debe hacerlo por él. A su vez, el doctor le pregunta cómo fue que él sobrevivió y su hermano no. Daniel le dice que está muy agradecido con Dios por haber sobrevivido, pero que necesita recordar qué fue lo que pasó, ya que es la única manera de estar tranquilo, sabiendo que estuvo con su hermano hasta el final. Por otro lado, Enrique le pide disculpas a Karina por su comportamiento de ayer, y por eso no le impedirá que renuncie. Karina le aclara que esto no es un chantaje, pero ella no quiere estar envuelta en crímenes, ni mentiras, ni muertes. Enrique le promete que van a ganar, y que cuando sea presidente lo salvará a todos. Karina le menciona que admira mucho al hombre que es, pero también tiene miedo de que sus problemas, y los de su familia, terminen por alcanzarla, o que la usen como a Mariana para tapar otro crimen. Enrique le pregunta si acaso piensa que él haría algo así. Karina le manifiesta que ya sabe de todo lo que él es capaz por su familia. Además, ella es su amante y él tiene todas las oportunidades para echarla. Enrique le pide que no diga eso cuando esté dolida. Karina le implora que la deje ir si de verdad la ama. Asimismo, le dice que le avisará a Rodrigo que estará fuera de la campaña. Al salir, Enrique exclama que al final ella regresará a la campaña y a él. Al mismo tiempo, el doctor Valladares le informa a Daniel que lo pondrá en una meditación profunda para calmar su ansiedad. Daniel le pregunta en qué va a ayudarlo. El doctor le responde que irán por pasos, y lo primero que necesita es vencer el miedo para dar el primer paso. Daniel le pregunta qué va a pasar cuando toque el agua. El doctor le responde que en ese momento le dará a su memoria una píldora, como si fuera una máscara de buceo, y cuando llegue a lo más profundo harán una terapia por hipnosis. Por otro lado, Memo le pregunta a Patricio por qué no lo esperó en la casa de campaña. Patricio lo mira y recuerda cuando le preguntó a su hermano si entonces toda su familia le mintió. Adrián le contestó que sí, menos Luciana, porque no es de la familia, y que si ella comprueba sus sospechas, lo entregará al fiscal. Entonces, Patricio le prometió que no lo entregaría, pero que, a cambio, le pediría que se entregara él mismo para estar en paz. Sin embargo, Adrián le dice que no, porque nadie debe enterarse. Si Luciana se entera, Memo enseguida le hará daño, como intentó hacerlo con Alexandra. En el presente, Memo le pregunta a Patricio si está molesto porque está sentado en su silla presidencial o porque la secretaria le permitió el paso. Asimismo, le muestra todas las fotografías del grupo Ferrade. Patricio se lo agradece. También le pide perdón por no esperarlo y le explica que Adrián tuvo una crisis porque todavía no supera el accidente de los hermanos Aldaña. Memo le pregunta si acaso Adrián le contó algo. Patricio le responde que no le dijo nada, como siempre, pero que ahora le toca a él contarle su versión. Patricio le pregunta qué quiere que le diga, si él vivió lo mismo que Adrián. Patricio comenta que todo el mundo tiene versiones distintas, así que le pide que le cuente qué fue lo que vio y por qué su hermano sigue sin superar lo que pasó.
Memo le confiesa que para él tampoco es fácil recordar lo que ocurrió, pero Adrián es mucho más sensible que él. Patricio le pregunta si cree que Alexandra podría decirle lo que pasó esa noche. Memo le pregunta cómo así. Patricio entiende que ella no estuvo presente en el accidente, pero tal vez vio algo en la fiesta. Memo le cuenta que ella se fue aparte porque no quiso ir al after. En ese momento, Patricio recibe una llamada de Luciana, por lo que contesta y le dice que están en la oficina. Luego de la llamada, Memo le pregunta qué quería su primita. Patricio le responde que no lo sabe. Igualmente, le agradece por las fotos y se marcha. Por otro lado, Enrique le solicita a Héctor que le pida al contador la factura de las llantas que compraron para el carro de Inés. Luego de la llamada, Enrique le hace saber a su esposa que con esas facturas pueden demostrar que las llantas fueron cambiadas hace una semana. Inés le dice que todavía no entiende de qué se puede valer el fiscal, pero que de por hecho que está seguro de lo que le pasó a Mariana y a Leonardo. En ese momento, Enrique recuerda el plan que quedó en realizar con Francisco, así que le pide a Inés que no se preocupe, ya que solo faltan unos pocos días y el fiscal Furia solo será un recuerdo. Por eso, le pide que hablen seriamente de Adrián, ya que está perdiendo el control con facilidad. Inés le recuerda que están hablando de su hijo. Enrique le menciona que justamente por eso va a mandar a Adrián a la clínica de adicciones donde estuvo Memo. Inés le dice que está loco, porque lo mejor es enviar a su hijo a Europa para que esté lejos de todo. Enrique le aclara que esto no se trata de unas vacaciones pagadas, sino de salvarle la vida. Mientras tanto, Francisco escucha el mensaje de José Narváez, en el que dice que todo lo que rodea al partido Reme y a su candidato, Enrique Ferrer, es corrupción, decadencia y falta de valores, por todo lo que pasó desde el inicio con su hijo menor, el escándalo del atropellamiento de los hermanos Aldaña, y ahora con lo ocurrido con su cuñada y su participación en la muerte de Leonardo. Más tarde, Edgar le dice a José que hizo muy bien la entrevista, por lo que le pide dinero para compensar a sus amigos para que dispersen la noticia. José le pide que lo haga, ya que aún tiene un as bajo la manga. Edgar le pregunta a qué se refiere. José le comenta que tiene contactos en el reclusorio femenino, y que va a presionar a Mariana Avendaño para que les diga la verdad sobre la muerte de Leonardo. Al mismo tiempo, Francisco le pregunta a Enrique si escuchó las noticias de José Narváez. Enrique le responde que sí, pero que ahora le urge quitarse al fiscal de encima. Francisco le asegura que ya tiene a la persona indicada para ese trabajo, y que solo falta que el fiscal asista al mitin. Enrique le manifiesta que ya tiene el pretexto justo para que asista. Francisco le menciona que él también quiere verlo 2 metros bajo tierra, pero le aconseja no precipitarse. Enrique le aclara que sí deben hacerlo, porque el fiscal Furia está encima de Inés, ya que sabe que Leonardo y ella fueron amantes. Por otra parte, Luciana visita a su primo. Este le comenta que ya se enteró de que Adrián está muy mal. Luciana le pregunta si le contó por qué estaba tan alterado. Patricio le pregunta qué quiere saber. Luciana le pide que se tranquilice, pues solo quiere ayudar. Patricio le aclara que Adrián puede ayudarse solo. Luciana le dice que no le gusta cómo le habla solo por el asunto de Germán. Patricio le implora que no le hable sobre él. Luciana piensa que fue una mala idea visitarlo. Patricio la detiene y le pide perdón. Luego le pide que lo acompañe, ya que tiene todos los nombres y fotografías del grupo. Luciana observa la fotografía y se sorprende al darse cuenta de que el ingeniero Ibarra era director de sistemas del Grupo Ferrade y del Grupo Capital Creciente. Por otro lado, Joaquín le asegura a Roberto que avanzaría mucho más rápido en el caso si lo pusiera al mando de uno de los oficiales, como lo hacía Victoria. Roberto le aclara que Victoria asumía ese cargo porque tiene el grado de teniente. En ese momento, recibe una llamada de Enrique, por lo que contesta y le pregunta a qué se debe su llamada. Enrique le cuenta que ya está enterado del seguimiento que le está haciendo a su esposa, así que le pregunta cuál es el motivo de encontrar a otro culpable si Mariana ya confesó todo. Roberto le comenta que Mariana está sufriendo de lagunas mentales y que solo quiere asegurarse de que nadie se esté aprovechando de su condición para declararla culpable. Enrique le menciona que ya tiene la factura de las llantas que se compraron para el carro de Inés, así que le pide que la busque para aprovechar de hablar sobre Luciana. Roberto le pregunta dónde será y a qué hora. Enrique le dice que mañana estará en un mitin en la colonia Álvaro Obregón, y tendrá un receso a las 10 de la mañana. Roberto le asegura que allí estará sin falta, sin saber que Joaquín escuchó todo. Mientras tanto, Enrique le notifica a Francisco que Roberto estará en la plaza a las 10 de la mañana para recibir el disparo de gracia. Por otro lado, Patricio le expresa a Luciana que no sabe si el ingeniero trabajaba en el Grupo Ferrade o en la financiera. Luego se le acerca y le pregunta por qué está interesada en eso.
Luciana le cuenta que su padre era inocente y acabaron con su vida para que no descubriera la verdad. Más tarde, Mateo visita a Mariana en el reclusorio. Esta corre a abrazarlo con mucha felicidad. Mateo le aclara de una vez que está ahí por gusto. Mariana le pide que no sea tan cruel. A su vez, Mateo le recuerda que está en el reclusorio por acabar con su amante, y eso no lo hace quedar bien. Luego, le entrega a escondidas un rollo de billetes. Mariana los toma, pero se da cuenta de que una reclusa los vio. Le dice a Mateo que lamenta mucho lo que hizo. Mateo le comenta que en el infierno hay mucha gente que se arrepiente, así que le pide que cuide ese dinero porque no siempre podrá visitarla. Mariana le pide que entonces le diga a Memo que la visite. Mateo le dice que su hijo ya ni siquiera le habla. Mariana se altera un poco. Mateo le pide que se calme, o de lo contrario pensarán que él le está haciendo algo. Luego se levanta y le desea mucha suerte. Asimismo, Patricio le pregunta a Luciana si por un lado está Roberto, que la está ayudando, y por el otro Joaquín, que le está dando expedientes falsos. Luciana le responde que sí, dado que Joaquín está trabajando con la gente que hizo todo esto. Patricio le pregunta qué hizo con todos esos expedientes. Ella responde que Roberto los llevó con un perito y mañana harán el dictamen, aunque claramente saldrá falso, como el expediente que le entregó Joaquín. Patricio le pregunta por qué están haciendo todo esto. Luciana responde que no lo sabe, pero que Natalia y ella ya encontraron al auditor que en aquel entonces ayudó con el fraude. Ahora ese hombre está en un asilo, pero le aseguró que a su padre lo mataron, aunque no le dijo quién fue. Patricio lo siente en verdad y se disculpa por eso. En ese momento, recibe una llamada de Germán. Le contesta y le pregunta qué pasa. Germán le pide perdón por no llamarlo y le explica que estaba ocupado en la agencia de investigación. Patricio, enojado, le pregunta si acaso pensaba que él no iba a ayudar a su tía. Germán le pide perdón por eso. Patricio le pregunta si acaso se le olvidó o lo obligaron a no decirle nada. Germán trata de justificarse, pero Patricio le deja en claro que no tiene que explicarle nada porque entendió que su lealtad no está con él, sino con la gente que trabaja para su padre. Y como no puede con eso, decide terminar su relación. Luciana, sorprendida, le pregunta por qué fue tan agresivo con Germán. Patricio le responde que descubrió que Germán y su familia se pusieron de acuerdo para encubrir lo que hicieron su hermano y Memo aquella noche. Por otro lado, Berta felicita a Victoria por su buen trabajo, aunque le duele que sus excelentes dotes como agente queden en entredicho por una situación personal. Victoria asume que ya se enteró de por qué la separaron del fiscal Furia. Berta le responde que sí, y que si quiere, le puede contar lo que pasó. Victoria le manifiesta que no hay mucho que decir, pero en resumen, le cuenta que Joaquín la engañó de la peor manera. Le confiesa que le dolió mucho porque se entendían muy bien. Al mismo tiempo, Luciana le expresa a Patricio que ya presentía lo que hizo Adrián, pero guardaba la esperanza de que todo fuera mentira. Patricio le cuenta que Adrián le confesó todo y le dijo que en el auto iba acompañado de Memo y de Alexandra. Al escuchar eso, Luciana le pregunta si de verdad Alexandra estaba presente. Patricio le responde que ella estaba en el auto cuando atropellaron a los hermanos Saldaña. Luciana no lo puede creer y entiende por qué Adrián está tan cambiado. Le sugiere ayudarlo antes de que la culpa y las pastillas lo consuman. Patricio está de acuerdo, pero le manifiesta que Adrián piensa que ella está del lado del fiscal. Luciana le asegura que solo quiere ayudarlo a estar más tranquilo, aunque eso implique reconocer lo que hizo mal. Patricio lo entiende, pero le explica que Adrián todavía no comprende la diferencia entre ayudarlo y encubrirlo, y por eso confía en que él no va a decir nada. Luciana le menciona que es muy complicado, porque no solo Tobías falleció, sino que Daniel terminó en coma, y sus padres están pidiendo que los culpables paguen. A su vez, Patricio le cuenta que Adrián también le confesó que el Greñas y el Frijol no tienen nada que ver, sino que su familia les pagó para que se echaran la culpa. Luciana no lo puede creer y le comenta que todo eso que está diciendo lo sospecha Roberto, pero desafortunadamente no tiene las pruebas. También le dice que se siente mal por todo el daño que está haciendo su familia. Patricio le dice que él se siente peor porque apenas se enteró de que sus padres son tan perversos como para culpar a dos inocentes, y luego Adrián, que no acepta su culpa. Luciana le dice que ahora se siente contra la espada y la pared por su relación con Roberto. Patricio le pregunta si por eso no le había contado. Luciana le responde que no sabía cómo iba a reaccionar. Además, no le parecía bien contarle algo sin tener pruebas ni quería entorpecer la investigación de Roberto. A su vez, Patricio le pregunta si ahora le va a contar todo al fiscal de lo que él le contó. Mientras tanto, Victoria le platica a Berta que Joaquín siempre la ilusionaba diciendo que nunca había estado con una mujer como ella, pero si lo piensa desde otro punto de vista, ella resulta ser la amante,
porque el infeliz de Joaquín andaba con otra por otro interés. Berta le pregunta si nunca se enteró quién era su rival. Victoria le responde que estuvo a punto de descubrirlo, dado que lo siguió hasta un hotel muy lujoso. Berta se ríe y le dice que es muy tonto. Victoria le expresa que, a pesar de todo, no puede superar a Joaquín. Berta le agradece la plática y le pide que siga trabajando en lo suyo. Victoria está de acuerdo. Berta intenta ayudarla, pero accidentalmente derrama el café sobre la mesa. Victoria toma su teléfono para limpiarle el café y, en eso, le llega un mensaje de Joaquín diciendo que Ferrer buscó a Roberto para reunirse. Más tarde, Luciana le comunica a Patricio que Roberto le dijo que nunca le pediría que entregara a su familia, y se lo agradece porque ella no podría. Además, para entregarlos, necesitaría pruebas. Patricio le cuenta que, por su parte, no va a decir nada porque va a esperar a que Adrián se entregue solo, pero desafortunadamente su familia no avanza con tantos errores. Luciana lo corrige diciendo que no son errores, sino estrategias para no perder el poder. También le implora que no se fallen entre ellos mismos. Patricio está de acuerdo y le dice que tampoco deben fallar cuando llegue la hora de la verdad. Horas después, Roberto le platica a Victoria que ese mensaje de Joaquín confirma que él es un infiltrado de Berta, pero ahora mismo tiene otras prioridades. Victoria asume que se trata de Luciana. Roberto le cuenta que decidió darle espacio por el problema que tiene con Karina. Además, está enterada de sus sospechas sobre Inés, aclarándole que él mismo se lo contó para prevenirla cuando llegue el momento de detener a toda esa gente. Victoria le asegura que siempre estará con él. Seguidamente, Roberto cambia de tema y le informa que Luciana se enteró de que sus padres no murieron en un accidente, sino que lo hicieron adrede. Victoria no lo puede creer, por lo que le pide que le cuente con detalle. Al mismo tiempo, Karina le pregunta a su hija cómo le fue en la escuela. Gaby le comenta que le fue súper bien con Juliana. Luego cambia de tema y le pregunta si aún está triste porque su padre le pidió que se fuera lejos. Karina le pregunta cómo sabe todo eso, a lo que Gaby le responde que escuchó cuando su padre se lo dijo. A su vez, Karina le pregunta si está dispuesta a luchar para que sean una familia como antes. Gaby le pregunta si de verdad eso se puede. Karina le responde que sí y que tiene más posibilidades por lo que pasó en la mañana. Gaby le pregunta qué fue lo que pasó, a lo que Karina le responde que su papá la besó. Pero igual le pide que sea muy cuidadosa para lograr que Roberto sienta el mismo deseo de estar con ella como antes. Por otro lado, Inés le pregunta a Enrique si quiere revisar su discurso. Enrique le responde que no, porque está seguro de que todo está bien. Ella le inquiere si confía en él verdaderamente, a lo que Enrique le responde que eso debió hacerlo antes. Inés se le acerca y le confiesa que se está ilusionando con él nuevamente, así que le implora que no piense en fallarle. Enrique le promete que eso nunca pasará porque él la va a revalorar. Luego le comenta que mañana todo será distinto. Inés le dice que no será mañana, sino hoy. Luego se le sube encima y empieza a besarlo. Enrique le sigue la corriente, aunque no era lo que esperaba. Mientras tanto, el sicario le pide a Francisco que considere un hecho. Mañana tendrá la cabeza del fiscal. Luego de la llamada, Fermín le pregunta cuál será la misión ahora. El hombre se echa a reír. Fermín le aclara que con él puede ser sincero, ya que no piensa tirarlo de cabeza. El hombre le aclara que justamente porque es su amigo no le quiere contar. Fermín le aconseja que tenga mucho cuidado para que más tarde no le den una patada en el trasero, porque los que los usan creen que ellos son desechables, aclarándole que después de que está hecho el trabajo, se olvidan de todo. Por otro lado, Berta le sugiere a Joaquín que tenga mucho cuidado con los mensajes que le envía, ya que ahora mismo no sabe si Victoria vio el mensaje. Joaquín le recomienda que no se confíe porque esa mujer es muy hábil. Berta le pide que aplique esos consejos para él, aclarándole que Victoria le dijo que estuvo a punto de descubrirlos. Joaquín le asegura que ese es el único error que ha tenido con ella. Luego se acuesta en su cama y le pregunta para qué el candidato Ferrer quiere hablar con el fiscal Furia. Berta le solicita que vaya a ese mitin y averigüe lo que pasa, pero ahora necesita que le haga el amor y le diga todo lo que le gusta de ella. Por otra parte, los contactos de José Narváez en el reclusorio buscan a Mariana y le exigen que les cuente todo lo que sabe sobre Leonardo y el candidato Ferrer. Mariana les asegura que no sabe nada. La reclusa se molesta y ordena a sus compañeras que la golpeen. Luego vuelve y le pregunta a Mariana qué es lo que sabe. Pero Mariana se niega a decirlo, lo que provoca que la reclusa ordene a sus compañeras que la muelan a golpes. Por otro lado,
Daniel sueña que está en el lugar del accidente y se preocupa al ver a Alexandra tumbada en el suelo. Luciana lo regresa a la realidad y le pide que se tranquilice porque solamente era un sueño. Al día siguiente, Enrique realiza su mensaje en la plaza, defendiéndose de sus adversarios, aclarándoles que no se va a doblegar ante sus amenazas. Mientras tanto, el sicario se prepara para realizar el trabajo. Al rato, Enrique le pide a Roberto que lo acompañe a un lugar a solas, ya que, como ve, hay mucha gente que lo admira. Roberto le cuestiona si acaso lo citó a ese lugar para que los vieran juntos. Enrique se ríe y le pide que no sea paranoico. En eso, la multitud se emociona de estar cerca de Enrique y tumba la cerca de seguridad. El sicario aprovecha el momento para disparar frente a toda la multitud, pero la gente no lo nota, sino que culpan a Joaquín porque es quien porta el arma. Roberto se queda impactado al darse cuenta de que Enrique fue quien recibió el impacto de la bala. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.